En un nuevo comunicado, la familia del bloguero confirma que minutos antes de que sucediera el incidente, sus hijos, su sobrina y su hermana se encontraban dentro de la casa. Señores, seguimos con el problema de la que era la figura más importante de la farándula en Hollywood en los años 80. Y esto es una noticia muy seria porque este hombre se ha tratado de suicidio en vivo, en una de las plataformas de TikTok y todo eso. La familia de Pérez Hilton reveló que el bloguero puede comunicarse algo que les da esperanza en medio del difícil momento que atraviesa tras haber sido hospitalizado en la ciudad de Miami luego de haberse autolesionado durante una transmisión en vivo en las redes sociales. En un nuevo comunicado, la familia del bloguero confirma que minutos antes de que sucediera el incidente, sus hijos, su sobrina y su hermana se encontraban dentro de la casa y al darse cuenta de que estaba sufriendo de una crisis de salud mental, huyeron para proteger a los niños de todo lo que estaba pasando en ese momento, Raúl y Wow. Sin embargo, piden a todos los medios y creadores de contenido que no se acerquen más a la propiedad para permitir que los hijos de Pérez Hilton puedan regresar salvo a casa y comience su proceso de sanación. Bueno, por lo pronto su página de TikTok fue suspendida y el futuro del podcast que realizaba continúa incierto, Raúl. Señores, él ha tenido problemas de salud, ha estado hospitalizado muchísimas veces durante el último año, ha tenido problemas de dinero, estaba tratando que hicieran un documental de él e incluirlo en ese documental. Y si no era un documental de él, era trabajar en varios documentales con diferentes plataformas y todavía eso no se había logrado. Y este es un hombre que sin lugar a dudas será el pionero, como yo dije ayer, de lo que era Hollywood en las redes sociales en los años, a principios de los años 2000. Pérez Hilton, como ustedes saben, trabajó en este programa, contribuía porque la voz de él era muy poderosa en Hollywood y estuvo hablando aquí, dando sus opiniones sobre lo que pasaba en Hollywood por mucho tiempo. Me da mucha pena con lo que pasó con él, dicen que trató de cortarse las venas del brazo en vivo. Cuando se dieron cuenta llamaron a la policía y de verdad que nadie se merece esto. Me da pena con él, ojalá que eso, seguro que va a sobrepasar este problema, pero le deseamos lo mejor a Pérez Hilton. Y a raíz de esa experiencia, de todo Raúl, corazón, de verdad. de ver ese video. Y yo lo conozco de haber hablado aquí en la televisión, no lo conozco personalmente, no soy amigo de él, pero es una cosa que es horrible y que alguien esté sufriendo por esto. Es importante que si hay alguien que nos está viendo y conoce a alguien que está sufriendo de depresión, salud mental, que acuda a ayuda. En las redes sociales y en la internet hay muchísima información de líneas abiertas totalmente gratis para que la gente pueda llamar y buscar ayuda en esos momentos tan necesarios, porque a veces uno mismo no lo hace, pero el que te está viendo, quizás tu familiar, pueden darte la mano. Es muy importante, Raúl, de verdad crear esa conciencia. Pero esto lo dice, lo que le digo siempre al público, a los que nos están viendo, que los famosos son los que más problemas tienen. Así es, Raúl. Y hay gente que tiene todo el dinero del mundo y están deprimidos el día entero. Es que ¿quién dijo que muchísima que el gente da la paz y la tranquilidad? Es difícil, señores, es difícil. Así es. Bueno, lo mejor para Pérez Hilton y para toda su familia. Así es.